Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Les habla Luis Peroso Cervantes. Y la noche de hoy vamos a tener una oportunidad de encontrarnos con alguien que también hace uso de este medio, del medio radiofónico, para llegar a ustedes con mensajes positivos, con una manera de construir nuestra identidad y de entendernos, porque la radio ayuda a entendernos. Escuchar a otro ayuda siempre a entendernos. Y tenemos hoy la posibilidad de hablar con Ángel Alexis Martínez, uno de los locutores zulianos, pero de trascendencia nacional, porque ha estado en varias radios nacionales, más destacados de nuestra contemporaneidad y que nos puede ayudar a ver un poco el pasado y el presente de este oficio, que es el oficio de los micrófonos, la búsqueda de entrar en contacto directo con nuestros escuchas. Por favor, Ángel Alexis, dale un saludo a nuestra audiencia aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica en Fe y Alegría. Un placer saludarte, en primer lugar, Luis, poeta, amigo. Gracias por esta oportunidad de estar en contacto con una audiencia tan especial como es la de Fe y Alegría. Además, una casa donde me inicié hace ya casi 42 años, ¿no? Y además, pues, poder compartir en este medio que es el que más me apasiona de todos los medios donde me ha tocado trabajar, cada uno con su encanto, ¿no? Pero la radio es algo que amo profundamente. Yo te voy a decir lo siguiente, poeta Peroso, me vais a entrevistar. Qué compromiso, mi hermano. Un laureado intelectual hoy se ocupa de este humilde paisano. Decime pues, ¿para qué soy bueno? Con fe y alegría te saludo y felicito por tu labor de librero y de buen ciudadano del mundo. Esto lo escribí hace poquito mientras esperaba la conexión para saludarte como haría cualquier verseador del llano, de las orillas del lago de Maracaibo. Por supuesto, ellos lo harían mucho mejor que yo, que no soy más que un aprendiz, ¿no? Me encanta estar en esta casa, pues, de tanto afecto. Naces en el año 1962. A mí me parece que las personas que nacieron en esos años, digamos, años pares, a los que nacieron en el 60, los que nacieron en el 80, los que nacieron en el 2000, cada uno en esas 2 décadas de diferencia fueron viendo un país completamente diferente. Quienes nacieron en el 60 no podrían reconocer y entender el país de los que nacimos en los 80, y posiblemente hoy ni tú ni yo seamos capaces de ver y entender el país de quienes nacieron en el 2000 en adelante, porque les ha tocado una Venezuela que es completamente diferente a cada una de estas generaciones. Tú naciste quizás en una buena Venezuela, en esa Venezuela que le tocó despertar en la juventud al Viernes Negro, ¿no? Al endeudamiento nacional, a la crisis moral de los partidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tu infancia y la infancia de las personas que nacieron en los 60 me parece uno de esos cuentos de hadas maravillosos, porque era una Venezuela de esperanza. Naciste en una Venezuela con una democracia pujante, con una construcción de una nacionalidad en positivo. Pero ¿cuál es el primer recuerdo que tiene Ángel Alexis Martínez de ser venezolano? ¿En qué momento te diste cuenta o descubriste que pertenecías a un país o que estabas en una comunidad mucho más grande que el círculo familiar? Bueno, realmente
una época hermosa. Yo me siento feliz de haber nacido en ese momento, de haberlo hecho en una familia que me ha dado mucha felicidad y en un país con características muy particulares. También hay que recordar, Luis, como tú sabes que por supuesto en el 62 yo no lo sabía, estaba naciendo, ¿no? Tampoco eso es mucho el tiempo que ha pasado. Se van a cumplir 60 en diciembre, ¿no? Pero estaba también en el caso venezolano el tema de la guerrilla, ¿no? Y ya iba poco a poco descendiendo, pero fueron momentos muy duros que luego uno se entera en el camino, ¿no? Hasta llegar a nuestros días. No había reparado en esto de los años pares, pero fíjate, en el 80, que es un número par, comencé en la radio, ¿no? Me gradué de bachiller. En el 90 me casé, no me ha ido mal, gracias a Dios. Así por el estilo, ¿no? De tal forma que es interesante ese análisis. Yo creo que si me remonto a la infancia, a los recuerdos más lejanos, ver a mis padres llegar de un acto electoral con unas tarjeticas que se votaba con unas tarjetas de colores, que para los muchachos era una especie de objeto para jugar. Luego uno va entendiendo que es una democracia, ¿no? Que es una manera de seleccionar a un candidato o una candidata de tu preferencia, ¿no? También lo que me acerca a ese sentir venezolano es, una vez más repito, la familia, ¿no? Mi papá, que en paz descanse, decía: no se puede querer lo que no se conoce, ¿no? Mi mamá cantaba bellísimo, no llegó a ser un músico profesional, pero tocaba piano, le dio clase a un profesor de origen español. Y digo esto porque ella se la pasaba cantando, nos arrullaba y luego en la casa siempre cantando las canciones del momento, ¿no? Aquellos temas tan nuestros que hacía, por ejemplo, Luis Oquendo Delgado, que se pegaron en todo el país en la voz de la gran diva del Zulia de Venezuela, Lila Morillo, lo que grabó Mayra Martí, etcétera, ¿no? Entonces, crecer con unos padres que de pronto papá y mamá nos llevaban a las actividades culturales de la época, en una retreta en la Plaza Bolívar, en el Parque Urdaneta, un festival de gaitas con los Cardenales del Éxito, que por cierto nacieron en el año 62, igual que el Supercombo Los Tropicales, tan zuliano, ¿no? Entonces, sentir esa música, ¿no? Ese asunto telúrico, a la gente vibrando con música en vivo, con los sonidos de tu ciudad, de tu país, pero no solamente eso, del mundo, porque nuestros padres fueron más allá. Cuanto evento cultural existía, no solamente lo folclórico, lo popular venezolano, sino música de otras latitudes, otro tipo de actividades. Ahí estábamos presentes, ¿no? De vez en cuando, y eso lo hace sentir a uno que está en un país de apertura, de libertad, con sus dificultades y sus momentos incómodos, pero uno podía, digamos, respirar ese aire, ¿no? Sentir la gente que se parece a ti, que tienen tu color, que hablan como tú. Y yo creo que eso son algunas reminiscencias, estar en un colegio desde preescolar o kinder o preparatorio, como decíamos. Luego yo estudié en el colegio de los hermanos Paules, en el colegio de la Milagrosa, en Los Aticos, donde está la iglesia, primero y segundo grado, ¿no? Y luego en el colegio del Padre Vilches, ¿no? Padre Vilches, imagínate tú, los zagalines del Padre Vilches, yo soy de esa generación, ¿no? Entonces, a nivel nacional, la gente quizás no entiende quién es el Padre Vilches. Quizás para un zuliano, bueno, los zagalines, que también es una palabra poco usada en nuestro español venezolano, parezca algo familiar. Pero imaginemos a nuestros compañeros que nos están escuchando en este momento en Anzoátegui, en Amazonas, en el estado del Tamacuro. ¿Cómo podríamos nosotros explicarles qué significó para el Zulia el trabajo de promoción musical, de patrimonio y de rescate de las juventudes que hizo el Padre Vilches con su grupo de gaita Los Zagalines? Bueno, el Padre Vilches, que terminó siendo monseñor de la Iglesia Católica Venezolana, un sacerdote que nació del lado oriental, ¿no? De la costa oriental del lago de Maracaibo. Mucha gente cree que nació en San Francisco, del lado occidental, muy cerca de Maracaibo, pero no, llegó en bicicleta, pues era un hombre muy deportista,
y llegó a San Francisco, ahí se sembró y ahí se quedó. Es un municipio, para los que nos ven fuera, digamos, del que forma parte hoy, pues el puente sobre el lago de Maracaibo en su costa occidental. Y fue un sacerdote que fue más allá de, digamos, de sembrar de todo lo que tiene que ver con la fe cristiana, sino que, bueno, creó un colegio, un bachillerato, fundó un conjunto de gaitas llamado San Francisco, que luego se convirtió o se transformó, pasó de adultos a niños y lo llamó los Zagalines del Padre Vilches. Hoy por hoy, después de 50 años, el mejor conjunto de gaitas de la galaxia, ¿no? Formado por niños que se convirtieron en grandes referencias de la gaita. Hoy todos pasan de 50 años, algunos de 60 años, y han dado grandes frutos en la gaita, ¿no? Recorrieron algunos países de América Latina, estuvieron en Colombia, estuvieron en México, acompañaron a Betulio González, 3 veces campeón del mundo en boxeo, con la gaita zuliana y con otros ritmos, porque llegaron a cantar canciones latinoamericanas en general. Entonces, ese sacerdote hizo una gran obra en el tema educativo, en el tema social, porque se ocupó de las comunidades en todos los sentidos. Y bueno, se sembró para siempre en el corazón de los zulianos y de los venezolanos, ¿no? Creo que es una referencia, un modelo a seguir en cierto modo, ¿no? Un ser humano, de todas maneras, con sus virtudes y sus defectos, ¿no? ¿Te tocó aprender música con él en el colegio? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué viviste tú personalmente? No, yo llegué al Padre Vilches, que lo llamamos Colegio Padre Vilches, pero el Colegio San Francisco, ¿no? Llegué en tercer grado, y en ese momento, bueno, Dios sabe por qué pasan las cosas, ya se había seleccionado a todos los integrantes de los Zagalines del Padre Vilches. Me río porque de repente la vida me hubiera llevado solo por el camino de la gaita, ¿no? Entonces, no, en esa época no recibimos clases de música de manera formal, pero estar en un colegio donde lo que se respiraba todo el tiempo era zulianidad, gaita, ¿no? Espectáculos a cada rato. Todo. Conmigo estudió, por ejemplo, primaria Daniel Méndez. Los que no lo saben, pero a nivel nacional se pegó una gaita ya Daniel adulto, ¿no? Entre palos y alegría con Cardenales del Éxito. Danielito estudió conmigo, ¿no? Y estudiaron también otros muchachos, hoy figuras de la gaita, ¿no? Entonces era todo el tiempo un ambiente. Luego paso a Fe y Alegría, hablando de Fe y Alegría, donde nos encontramos ahora conversando. Mi ciclo básico no continué bachillerato por algunas razones de la familia. Mi hermana estaba en Fe y Alegría, hoy ella es cardióloga. Y bueno, Fe y Alegría nos recibió primero a ella y luego a mí. Ciclo básico solo había hasta tercer año. Y en Fe y Alegría, bueno, todos sabemos las filosofías de Fe y Alegría desde Venezuela para el mundo, ¿no? Sobre todo América Latina, que tiene mucho que ver con lo venezolano, con lo latinoamericano, una cantidad de profesores, profesoras, algunos religiosos, otros no, que nos enseñaron, por ejemplo, a tener una novela que a lo mejor no estaba en el pensum, ¿no? Como la novela Mene de Ramón Díaz Sánchez, que tú sabes, y todos saben que ahí se narra, entre otras cosas, aquel incendio de la vieja Lagunilla por allá en el 39, si mal no recuerdo, año en que nació mi madre. Y entonces ver una clase en Fe y Alegría y que además se busque la manera de trasladarnos hasta Lagunillas y tener la vivencia in situ, es decir, en el sitio de lo que narraba de alguna manera Ramón Díaz Sánchez, es otra cosa, ¿no? Es otro cantar. Vamos a hacer una pausa, 2 minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de esta entrevista con Ángel Alexis Martínez. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral.
patrimonio cultural de nuestro país. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche entrevistando a un galleguiano. Y cuando digo galleguiano, algunos dirán, bueno, pues es un lector de Gallegos, es un fanático de Rómulo Gallegos. De cierta forma sí, de cierta forma no. En Maracaibo, en los años 80, se formó, finales de los 70, principios de los 80, se formó una generación de jóvenes, más allá de las posturas políticas. Algunos, los más ultrosos, los más comunistas, los llamaban que eran las juventudes adecas, ¿no? Le decían, pues, bueno, a levantar el estandarte de Rómulo Gallegos en los años 70, cuando la izquierda se sumaba a la actividad política y comenzaban las ligas socialistas y el MAS empezaba a formularse. Bueno, levantar la bandera de Rómulo Gallegos era como decir, bueno, yo soy un socialdemócrata, ¿no? Yo soy una persona que piensa, que se opone quizás a las ideas extremas que la juventud estaba adoptando en ese momento. La juventud imbuida, muchos jóvenes, muchas personas que nosotros admiramos hoy, bueno, militaron en el MAS, en la Liga Socialista, en el Partido Comunista, en esa juventud donde se dice que si no se es revolucionario en la juventud, bueno, se tiene un problema, ¿no? Pero ustedes hicieron también una forma de revolución en la ciudad de Maracaibo, un grupo de jóvenes entre los 15 y los 25 años, que lograron organizarse para desarrollar una actividad cultural de rescate de nuestra ciudad, de la ciudad de Maracaibo, que logró unir a una generación que eran un montón de hombres sabios de 50, 60, 80 años. Pienso en el poeta Jorge Snique, por ejemplo, que era como octogenario casi. Sí. Y ustedes, de tan corta edad, jovencitos, adolescentes y jóvenes, bueno, fueron a buscar la sabiduría de aquellos hombres que dieron su vida por la ciudad, que crearon el centro histórico del Zulia, que se dedicaron a intentar preservar la memoria frente a lo que pasaba y a lo que sigue sucediendo y a los sucesos históricos que vivieron. Muchos de ellos fueron o presos políticos o estuvieron en diferentes espacios de la búsqueda de la democracia durante la dictadura de Pérez Jiménez. Pero ustedes fueron a buscar a esos prohombres y les dijeron, queremos escucharlos. Queremos aprender de ustedes y queremos que nos enseñen a hacer nuestro propio camino. Y eran 40, 50 jóvenes, según cuenta la leyenda, que se aparecían en eventos, que llenaban auditorios, que organizaban jornadas sociales y que comenzaron a tener sus propias vocaciones, a desarrollarlas. Sé que allí comenzó Ángel Alexis Martínez a usar el canal de la radio, porque comenzaste con aquel programa Solar 720, no me acuerdo cómo, inspirado en la novela de Rómulo Gallegos, el programa de la Asociación Cultural Rómulo Gallegos. Bueno, todo esto es una especie de introducción para que quienes no saben lo que sucedió en Maracaibo en los 80, en los 70 y 80, puedan entender la importancia de esa organización de promoción juvenil. Pero ahora necesito que seas tú mismo el que me cuentes cómo llegaste a la Asociación Cultural Rómulo Gallegos y cómo fue tu experiencia en esa organización juvenil que sin duda marcó un antes y un después en la acción cultural de la ciudad de Maracaibo. Bueno, gracias Luis por esa referencia, ¿no? La verdad es que pertenecer a la Asociación Cultural Rómulo Gallegos te marcó positivamente para siempre. Yo lo relataba hace poco, había estudiado en Fe y Alegría. Bueno, de allí pasé a hacer cuarto y quinto año de bachillerato, para que no se pongan bravos mis amigos del Instituto Panamericano, que con los años llegué a ser su abogado, para no dejarlos de mencionar. Agradecido también con ellos por mi formación. Pero bueno, de Fe y Alegría, yo llegué a ser pues el presidente del Centro Bolivariano Estudiantil, primero un miembro cualquiera, otro cargo, y finalmente presidente.
y unos muchachitos de 13, 12, 14 años, pues organizábamos cualquier cantidad de actividades. Invitamos un día, porque se me ocurrió que pudiéramos llevar al director del acervo histórico, perdón, del Museo Urdaneta, el licenciado Evaristo Fernández Ocando, un destacado periodista, historiador, poeta, en fin, porque el liceo Fe y Alegría, el número 1 de Fe y Alegría se llama Rafael Urdaneta, y se nos ocurrió que invitáramos a don Evaristo, como le decíamos, ¿no? Fernández Ocando. Lo invitamos. Él llegó en su carrito por puesto, lo esperamos allá en el sector popular del Manzanillo, una tarde, creo que era los viernes a las 3 de la tarde, y allí estuvo Evaristo, ¿no? Y Evaristo es el culpable, allá en el cielo se debe estar riendo. Dijo, voy a invitar a estos muchachos para que vayan a la Asociación Cultural Rómulo Gallego, y fuimos varios. La mayoría de los que fuimos nos quedamos. Yo digo hasta el sol de hoy porque seremos galleguianos hasta el último de los días, ¿no? Y en ese momento, años 70, 75, qué sé yo, 76, por allí, comenzamos a asistir ya en el 77 con más fuerza a la Asociación Cultural Rómulo Gallego, que estaba en el centro de Maracaibo, en el edificio donde estaba el correo. Y allí nos encontramos, como bien dijiste tú, con una cantidad de líderes para nosotros, como Jorge Rodríguez Cabrera, que en paz descanse. Pero sí es importante destacar, y aquí se me sale un poquito el abogado, que en los estatutos de la Asociación Cultural Rómulo Gallego se decía, y además se practicó en un 100%, que era una asociación civil sin fines de lucro, sin ningún tipo de fin político, no partidista ni religioso. Era exclusivamente una organización dedicada al asunto cultural, sin fanatismo de ningún tipo. Y eso se cumplió, a pesar que en un momento determinado dirigió la asociación por aquellos años por un compañero que llegó a ser dirigente de un partido político, y luego, bueno, uno de ellos también, de los fundadores, más adelante lo vimos también ejerciendo actividades en función política, pero ya ni siquiera existía prácticamente en la práctica, vamos a insistir, repito, valga la redundancia, la Asociación Cultural Rómulo Gallego. Se hicieron cualquier cantidad de actividades que ya de alguna manera se han recogido, algunas, otras no, que tuvieron que ver, como tú dijiste, con muchos asuntos de la cultura, de la poesía, del teatro, y efectivamente llegué formalmente a la radio. Había estado con el Colegio Fe y Alegría, había estado con Fe y Alegría un ratico por Radio Selecta, de visita, habíamos hecho unas cositas como estudiantes, teníamos la radio de pasillo de todos los jueves en el colegio, pero ya llegar a un estudio, lo hicimos con la Asociación Rómulo Gallegos. El programa se llamaba inicialmente Sobre la misma tierra, por la novela de Rómulo Gallegos, y al cabo de muy poco tiempo, no recuerdo ahora por qué razón, se llamó Solar 1390, efectivamente recordando a Reinaldo Solar, ¿no? 1390, el dial de Radio Selecta en ese momento, en AM, ¿no? Y eso estaba administrado por el Instituto Radiofónico Fe y Alegría. Luego nació Radio Fe y Alegría como tal, y Selecta desapareció con ese nombre, ¿no? Pero esa es la historia más o menos reciente, Luis. Yo insisto en eso porque hablaste de pasado. Entonces la gente dirá, sobre todo los que están oyendo y no están viendo, ese hombre tiene todos los años del mundo, ¿no? Mire, la vida es algo verdaderamente breve. Lo siento ahora que tengo 32 años. Yo digo, bueno, qué rápido han pasado estos 32 años. Así es. Imagino que te pasará lo mismo con los 60 que vas a cumplir muy pronto. Y de todas maneras, es asombroso ver el recorrido, Ángel Alexis, que has hecho en el mundo de la radio y de la promoción del talento venezolano. Me gustaría, antes de que entremos un poco al mundo de la radio, poder cerrar algunos círculos de ese momento juvenil. Yo siento que los años 80, sin duda, fueron una caterva de inocencia por un lado, porque había unas personas que estaban viviendo un país que brindaba oportunidades, pero sin darse cuenta de que atrás, ¿no? Bueno, el país estaba endeudado profundamente y vivimos las consecuencias en los años 90. Además, empezaban a crearse algo que quizás no debió de esperar que se desarrollara de tal manera, que fue la desigualdad. Los años 80 para mí es la década en el cual se acentúa la desigualdad. Sin duda,
Venezuela venía de una Venezuela agraria, y de vivir a las afueras de los campos petroleros y ver después del otro lado de la cerca la bonanza norteamericana, después con nuestro 50-50, con la manera en la que la OPEP, es decir, empezamos a recibir todos de alguna manera equitativamente las bonanzas petroleras y empezó el país a desarrollarse. Solamente hay que pensar que el maestro Prieto en los años 60, cuando tú nacías, bueno, fundó 1000 escuelas, ¿no? En menos de 4 años. Es decir, estamos hablando de que llegó el petróleo, como que empezó a tocar las puertas. En los 70, la gran bonanza petrolera, la vivimos, o por lo menos nuestros padres y mis abuelos la vivieron, todo el mundo le iba bien durante los años 70, pero llegaron los 80 y el que le iba bien, la clase media y la clase alta permanecieron en el poder y el pobre se hizo más pobre. Empezaron a crecer los cinturones de miseria en las ciudades y vivimos lo que vivimos en el 89, esa masacre del Caracazo y los 90, que fue el momento en el que se empieza a deteriorar la clase media y empieza a sufrir la gente en mayoría. ¿Cómo viviste tú ese paso de los 80 a los 90? ¿Cómo lo viste? Esa es la historia de Venezuela que yo siento que todavía no se ha escrito y es quizá la que debemos nosotros intentar entender para ver en qué momento nuestros valores como país y nuestro optimismo como país se vio reducido a las esperanzas de los caudillos, ¿no? Porque cuando llega Hugo Chávez al poder, la gente tenía esperanza en un país, pues tenía esperanza por un caudillo. No tenía ya la esperanza quizá de la marca Venezuela, que tú siempre has defendido, porque tus programas son la marca Venezuela. Háblame de esa transición, tú que lo viviste, que fuiste testigo de sección y además preclaro protagonista a través de los medios de comunicación. ¿Cómo fue ese desarrollo de la Venezuela de los 80, voluptuosa y llena de oportunidades, a esa Venezuela de los 90 que tenía una crisis institucional, un presidente depuesto y después un presidente que no hablaba muy bien en las cadenas? Bueno, fíjate, en el año 83, tú lo decías, creo que al inicio de la conversación, tuvimos el Viernes Negro, y se produce ya formalmente, ¿no? el fenómeno de la inflación que no nos ha desamparado, ¿no? Con altibajos, pero la inflación llegó y uno estaba estudiando, pues en la universidad, estaba haciendo algo de radio, ya era locutor y todavía soltero, pero los rigores se hicieron sentir con más fuerza. Por eso es bueno cuando tú señalabas que se acrecentaron. Yo creo que esto da para un programa específico y especial sobre el tema, sobre todo económico. Yo no soy economista, pero he trajinado muchísimo eso. Por 15 años estuve en televisión hablando sobre temas económicos, financieros, sobre todo tributarios, aduaneros. Y mi padre, que en paz descanse, tuvo mucho que ver con el movimiento de la micro, pequeña y mediana empresa en el Zulia. Yo fui abogado de la Unión de Empresarios del Zulia muchísimos años. Y digo esto porque yo me atrevo a decir, con el respeto de los economistas, que en Venezuela ha habido un crecimiento en algunas oportunidades sin desarrollo, ¿no? Por supuesto, en algunas oportunidades más crecimiento, un poquito de desarrollo dirán algunos. Por eso te digo que eso da para varios programas. Lo cierto del caso es que tuvimos ese fenómeno del 83, de ahí en adelante, todo lo vivido, ¿no? Hasta digamos, llegar hasta el día de hoy. Yo resumo diciendo una frase que se ha acuñado durante años, que se le atribuye a Arturo Uller Pietri. Otro dice que él la dio a conocer, pero que es de Alberto Arbelo Torrealba, si mal no recuerdo, no preciso ahorita, que es lo de sembrar el petróleo, ¿no? Ahí ha estado el detalle, como diría Cantinflas, ¿no? Que en paz descanse. Aquí lo que ha ocurrido es que se ha desperdiciado no 10, ni 20, ni 30 años. Mi modestísima opinión es que hemos desaprovechado más de 60 años, anterior a mi nacimiento para acá, de haber podido tener al día de hoy a una de las naciones más poderosas desde el buen sentido de la palabra del mundo entero. Aquí hay un montón de responsables de una cantidad de colores. Vamos a incluirnos todos de alguna manera, aunque yo no he militado
en ningún partido político, lo cual tampoco es un pecado ni es malo, es un derecho en todo caso. Pero creo que eso es lo que ocurre. Aquí no podemos hablar por supuesto, hay años peores que otros, hay gente que ha metido más, y perdónenme la expresión, la pata que otros, hay quienes han sido más corruptos, más bandidos, en fin. Pero la verdad verdadera, como diríamos los abogados, es que aquí se ha perdido una gran oportunidad. Pero como yo soy un hombre de fe, de esperanza y de alegría, creo que estamos a tiempo por todo lo que tiene Venezuela. Y esto no es un discurso, esto no es un decir. Por todo lo que tiene Venezuela desde todo punto de vista, estamos cada día más cerca de enrumbar al país por esa trilla nacional e internacional que merecemos los hombres y mujeres de este país. En homenaje a los que ya se fueron, que hicieron, algunos hicieron mucho, otros nada o muy poco, pero de que vamos para adelante, vamos para adelante. Eso no les quepa la menor duda y no es simplemente una aspiración. Eso está en los números, eso está en la esencia del venezolano y tenemos que aprender de lo que hemos vivido, no solo en estos años, sino desde hace rato. Aquí tuvimos 80% de pobreza en esos años y luego mejoramos y hemos vuelto a tener unas cifras bestiales, ¿no? Que no se justifican. Entonces, como cristianos, los perdonamos y nos perdonamos, pues, pero esto no puede continuar. Aquí hay mucho por contar y quizás en un programa donde me está entrevistando un poeta galardonado recientemente, pues no merece que yo siga en ese tema, ¿no? Pero vamos adelante, Luis, con toda seguridad. Ángel Alexis, te tocó la radio en la juventud. Sí. Estuviste impresionado con además Radio Selecta quizás era la radio más escuchada de la ciudad en ese momento. Tenía a las grandes estrellas. ¿Por qué estudiar Derecho? Bueno, yo estudié cuando me anoté, me inscribí para la opción universitaria, aparecía allí Derecho deliberadamente, ¿no? Comunicación social y Sociología, ¿no? Todas humanistas, por eso soy bachiller en humanidades, a pesar que salí bien en ciclo básico en química y en física, ¿no? Pero estaba claro para dónde iban las cosas, ¿no? El derecho tiene que ver mucho con la necesidad de procurar justicia, ¿no? Y la comunicación social finalmente te permite, de alguna manera, incidir para que se haga justicia en muchos sentidos, ¿no? En muchos aspectos de la vida, ¿no? Creo que todos los ciudadanos, sin llegar a ser abogados, deben tener un poco de conocimiento, un ABC de las normativas fundamentales que permitan vivir de la forma más adecuada, ¿no? Y hacer que se respete cada día más pues, la vida de cada quien en un mundo como el que tenemos, ¿no? Y hemos tenido. Entonces, tenía muchas cosas del derecho cerca, a pesar que mi padre, lo vuelvo a citar, no era abogado. Me vinculé mucho, ¿no? En la misma Asociación Cultural Rómulo Gallego conocimos profesionales del derecho, pero que también estaban vinculados algunas veces o casi siempre con la cultura, con la poesía, con las letras en general, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? A pesar de que he sido un hombre, desde una persona muy feliz desde pequeño, pues creo que estoy convencido pues que el tema de la justicia, mi hermano me califica como un hombre justo, ¿no? Yo trato de serlo, ¿no? En el ejercicio del derecho eso procuro. Yo puedo estar atendiendo a un empresario, pero si al trabajador se le ha incumplido en sus derechos, yo procuro con el respeto que me merece mi cliente, que se le cumpla al trabajador y viceversa, que el trabajador cumpla con su obligación. Entonces, en la medida que uno conoce el derecho, pues uno cree que tiene un poquito más de ventaja, ¿no? En el sentido, pues, de hacerlo valer posteriormente en el día a día, ¿no? Y te repito, la comunicación social, la locución o ser licenciado en comunicación social, en mi caso, nos permite, en algunos casos, tener mucho más claro, probablemente, la gran responsabilidad de estar frente a un micrófono, ¿no? Frente a una cámara. No es que haga falta ser abogado, por Dios, para usar un micrófono, pero hay que ver cómo ayuda, ¿no? Tener claro la ley, el orden público y las buenas costumbres se deben respetar siempre, pero especialmente cuando uno está frente a una audiencia, ¿no? Todo lo que uno es capaz de producir, para bien o para mal, cuando no usa adecuadamente un micrófono, ¿no? Eso hay que tenerlo
Claro, y todo eso yo creo que se compagina muy bien, el derecho y la comunicación social finalmente. Trilla Nacional, el programa Trilla Nacional, es un programa decano de la música venezolana y del pensamiento, de la reflexión de lo que somos como país. ¿Cuándo comenzó? Háblanos un poco de ese programa que podría ser tu marca personal o tu legado en el mundo de la radio. Fíjate, en ese comienzo de la radio, una vez que terminamos la etapa institucional de la Asociación Cultural Rómulo Gallegos, que ya me hice locutor formal, pues, ¿no? En esa escuela de Radio Selecta, y gracias al estímulo, pues, de la misma Rómulo Gallegos, fui contratado por la emisora ya como un empleado, pues, para hacer realidad lo que era parte de mi sueño, que ya contaba desde niño, ¿no? Poder compartir con la audiencia la música venezolana, zuliana, en fin. Y comencé a hacer el programa A lo Venezolano. Inmediatamente, meses después, En Tiempo de Gaitas. Y así se mantuvo un tiempo. Hubo otros espacios, en fin. Esos son nombres que se mantuvieron en el tiempo de 1983 más o menos para acá. Hasta que en el año 1988, yo me había graduado de abogado en el 87, en el 88 había recién comenzado Niños Cantores Televisión, y a través del hoy difunto Monseñor Gustavo Cando Llamarte y otro colega de la radio, fui llamado para estar en el canal 11 del Zulia. Inicialmente se pensó en ser narrador de noticias. Me hizo la prueba el profesor Julio Fernández, y no porque me rasparon en la prueba, pero es que yo traía ya 7, 8 años de hacer música venezolana en la radio, ¿no? Desde el 80. Entonces ya en el 88 no hubo manera de que me saliera de ahí, y me dijeron, vamos a hacer un programa, y se me ocurrió que podíamos hablar, tratándose ya de la imagen, ¿no? De Trilla Nacional, y a partir de allí comencé a llamarlo Trilla Nacional y le agregaba A lo Venezolano. Los dos nombres los fusioné junto con mi hermano Abelardo Martínez, mi productor ejecutivo, pues hasta el sol de hoy. Y bueno, ahí comenzó en 1988, casi con la salida de Niños Cantores Televisión. Y bueno, se hicieron alrededor de 500 programas donde la música venezolana era el centro, pero además la promoción del turismo y la defensa del ambiente, pero sin fanatismo, ¿no? ¿Por qué el ambiente? Porque estábamos transmitiendo desde parques, plazas, jardines, en Mérida, en muchas zonas del estado Zulia, etcétera, ¿no? En Caracas, en fin. Y presentando artistas de la talla, como sabemos, pues, de Simón Díaz, que en paz descanse, de Gualberto Ibarreto, algunos en radio, otros en televisión, la Serenata Guayanesa, los zulianos, el Quinto Criollo, gaiteros, etcétera. Y ese ha sido, pues, digamos, el trabajo. Se mantuvo alrededor de 10 años. Paralelamente seguía también estando en la radio, y así ha continuado en varias emisoras, como tú decías al principio. En este momento estoy si podemos mencionarlo, pues. Claro que sí. Gracias, Luis. En el Circuito Nacional FM Center, desde Mérida, los sábados en la mañana, de 10 a 12. Y estoy en Maracaibo, en Eclipse La Popular, los domingos de 12 a 2 de la tarde. Hay un canal en YouTube incipiente que lo vamos a ir fortaleciendo, y vamos a ver si nos acercamos al éxito de Luis Peroso en las redes y nos ponemos las pilas para estar un poquito más presente ahí también. Bueno, a mí me gustaría que ustedes que nos escuchan sigan a Ángel Alexis, porque él, primero, a mí me gusta decirlo de esta manera, es una especie de decano de nuestra radio. Ha visto crecer el medio desde los transmisores AM, ¿no? Luis está empeñado que la gente me saque la cuenta, chicos. Que tenían ese sonido mono, y ahí poder conseguir, bueno, el arte de modular la voz para la AM es completamente diferente que el FM. Así es. Y después, bueno, pasar a los medios de comunicación audiovisuales, y finalmente ahora tener esta presencia, continuar, insistir en el pensamiento, en el pensamiento de lo venezolano, que quizá para el zuliano no es fácil, porque bueno, el zuliano es regionalista, y quizá vendería más pensar en el pensamiento zuliano, en aquello que decían groseramente de mirarse el ombligo, ¿no? Pero nosotros somos parte de un fenómeno cultural que es lo venezolano,
Y yo lo he dicho, bueno, este fenómeno cultural adolece de algunas cosas, tiene un enemigo que es el centralismo, tiene un enemigo que es, que es la falta de interés de los empresarios de las comunicaciones, pero nosotros los ciudadanos debemos de crear los puentes, de crear las autopistas culturales que nos van a conectar, porque si bien podemos llegar al oriente del país en autobús, cada vez más difícil llegar, pero podemos llegar, no pasa lo mismo con nuestros saberes culturales, no nos logramos conectar de una manera automática, no están expresas esas autopistas. Vamos a hacer una pausa, Ángel Alexis, para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y volvemos con el último segmento de nuestro programa. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, ya en el último segmento de nuestro programa. Esta noche entrevistando al locutor zuliano, licenciado en Comunicación Social, abogado, promotor de valores venezolanos, intelectual galleguiano y una persona que me ha enseñado muchísimo de cuál es el compromiso que debe tener un locutor o debe tener alguien que tiene esta responsabilidad día a día en los medios de comunicación. Ángel Alexis Martínez es la voz de la Trilla Nacional, un programa decano de nuestra radio venezolana, pero también me gustaría que me conversaras sobre tus maestros. ¿Quiénes te enseñaron? ¿Qué hombres de los medios de comunicación venezolanos crees tú que deberían aparecer en una especie de salón de la fama o deberían ser recordados como íconos de la acción comunicacional de Venezuela? Bueno, fíjate, es una pregunta comprometedora. Lo primero es agradecerte una vez más todas esas cosas tan bonitas que tú dices que uno ha enseñado. Yo cuando me pongo frente al micrófono, lo que hago realmente, Luis, te lo juro, es mostrar las cosas que los venezolanos han hecho. Por eso nunca he aceptado, y lo digo con humildad, cuando alguien me presenta como un folclorólogo. No, yo no soy nada de eso, ¿no? Yo soy un amante de la música, un melómano sobre todo de la música venezolana, pero me gusta casi todo tipo de música, ¿no? Pero te agradezco infinitamente pues esas palabras tan bonitas que lo animan a uno a continuar, porque de repente hay algunos proyectos que no es que estoy pensando en abandonar la trilla, porque a veces me dicen echando broma, Ángel, ¿no te han asfaltado la trilla? Y digo, no, menos mal que el camión del asfalto no ha pasado, ¿no?, por esta zona. Pero lo que me preguntas es algo que compromete muchísimo, porque puedo ser mezquino, puedo cometer errores como ser humano, dejar fuera tanta gente, ¿no? Sobre todo que comunicacional, como tú decías, es tan amplio, ¿no?, y abarca todo el país. Lo que sí me siento es venezolano. Estoy muy orgulloso de haber nacido en Maracaibo, de ser padre, digamos, hijo de un perijanero y de una maracaibera, pero me siento venezolano. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que relataba al principio del programa, ¿no? Pero bueno, imagínate, es tanta la gente que ha aportado en comunicación social, que han sido de alguna manera nuestros maestros, ¿no? En la locución, aunque sea un lugar común,
pues no podemos dejar de mencionar a quien se le ha señalado como el número uno y lo sigue siendo, a pesar de haber fallecido. Yo lo alcancé muy poco, porque nací en el 62, como tú decías, pero me refiero a Renio Tolina, ¿no? O sea, como una gran voz, como un gran presentador. A mí me ha tocado ser presentador y maestro de ceremonia en muchísimos eventos de multitud, de mucha gente, pues, ¿no? En distintos escenarios, presentar eventos de toda naturaleza, unos más festivos que otros, en fin, y hay que reconocer la prestancia, la seguridad, la dicción, ¿no? Cómo convencía con cada palabra, ni hablar del tema comercial. O sea, no estoy hablando de los comerciales. Si hablo de los comerciales, tiene 20 sin el dibujo, ¿no? O sea, como dicen en Maracaibo. O sea, pero entonces no puedo dejar de mencionar de esa época un Musiú La Caballería animando, ¿no? En la televisión nacional, ¿no? Un Delio Amado León en el tema de la narración deportiva, ¿no? Pero tengo que nombrar a un Carlos Quintana Negrón, a Francisco Amado Pernía, todo esto a nivel nacional de la televisión de la época. Y te repito, estoy dejando fuera un montón de gente, no venimos al Zulia ni a hablar. Tanta gente que ha hecho cosas maravillosas, Oscar García en su momento, el mismo Monseñor Ocando, que no era monseñor en esa época, en La Voz de la Fe, todo lo que él hacía, ¿no? Alonso Díaz en primer plano en La Voz de la Fe. De verdad que Adelina Balbuena, locutora en el Zulia, ¿no? Haberla escuchado, haber estado con ella en un estudio grabando, digamos, obras para teatro, como un Isaías Fulcado, ¿no? Que me tocó ese honor. De la gente más contemporánea, nombrar de pronto a Gerardo Pozo, con quien llegué a trabajar en un momento determinado, aún con vida, y ojalá sea por muchos años, un Danilo Bautista, ¿no? Pero tantos maestros, ¿no? Tantos maestros que todavía algunos están, repito, con nosotros, a los que agradecerles, ¿no? Gabriel Fraser, en su momento. En Radio Selecta estaba Francisco Arrieta como nuestro primer director, que era el bajo cantante del Quinto Criollo, ¿no? Que nos recibió a la Asociación Cultural Rómulo Gallego y nos abrió las puertas para tener nuestro espacio radial, ¿no? Entonces, operadores de radio, no solamente locutores, profesores universitarios que nos enseñaron muchísimo, ¿no? Héctor Escalante Ramírez todavía está por allí, pues, batallando, ¿no? Ha formado tantos comunicadores sociales, tantos locutores, pero de verdad que me perdonen todos los que no he nombrado y todas las que no he nombrado, porque uno ha aprendido tanto de todos los trabajadores, los técnicos de la radio, esos técnicos de grabación, ¿no? Que te daban un consejo porque habían trabajado con experimentados locutores, locutoras, actores de teatro que pasaron sobre todo por esa escuela de radio Selecta de Fe y Alegría, ¿no? Entonces, a todos, el profesor Julio Fernández, que lo mencioné hace rato, a todos de verdad muchas gracias, y sobre todo, ¿sabes a quién, Luis? A la audiencia. Esto puede sonar a una... no, es así. Nadie te ha enseñado más que la audiencia. El que te llama y te dice, un señor que nos llamaba y decía, yo soy el mío sí maracucho, no el mío sí con C y con D, sino SI. Y decía, ve mijo, no pongáis de fondo una canción ahí, alguien cantando porque estáis hablando. ¿Me entendéis? Yo que te lo digo, eso no se te olvida más nunca en la vida, por ejemplo, ¿no? No te pegues al micrófono. Entonces, eso no tiene precio. Y la audiencia que te dice, usted me salva la vida cada vez que coloca ese vals. Usted me da un ánimo enorme. Usted hace que yo no tome más la pastilla de la atención con esa música tan bonita, ¿no? Entonces, ¿qué te puedo decir? Eso es mejor que cualquier premio, hermano. O sea, una información claro. Que tú des a tiempo, que le permite ilustrar al que está escuchando, que le da una solución cuando tú eres serio con lo que estás anunciando a un cliente. Cuando tú vas a hacer publicidad, garantiza de alguna manera a través de tu chequeo que lo que estás anunciando es algo que vale la pena, que sirve, que es útil, con todo y que uno se puede equivocar. Pero hay que hacer la tarea. Hay que hacer la tarea. Y eso te lo reconoce la audiencia. La radio hoy, a pesar de los pesares, a pesar de los miedos, cuando llegó la televisión, todo el mundo decía, no, la radio va a desaparecer. Cuando llegó la internet, todo el mundo dijo, no, la televisión va a desaparecer. De estos anuncios apocalípticos, hoy
la idea de la radio está más viva que nunca. Millones, miles de millones, podría quizá exagerar, o por lo menos cientos de millones de personas escuchan hoy lo más parecido a la radio, que son los podcasts. Sí. Que es el formato de la radio. Es la radio, solamente que bueno, un día estaba en AM, otro día en FM, estuvo en onda corta y ahora está en podcast. La radio sigue viva. ¿Por qué crees tú, Ángel Alexis, que la radio no muere? Que seguimos disfrutando de escuchar radio. Bueno, mi modesta opinión es que la radio está viva primero porque es mágica. La radio está viva porque es mágica. La radio es vida. La radio llega hoy por hoy donde no llega nadie. Así de sencillo. Donde no llega nadie. Y si no, imaginemos por un momento, bueno, que se acaba todo tipo de comunicación. Ahí estará la radio. El Betamax no acabó con la radio, ni lo hizo el VHS, ni el Blu-ray. Nada de eso acabó, por ejemplo, con el cine, ¿no? Que quería mencionarlo. Así que igual, ahora, yo soy un hombre moderno. Todo lo que está saliendo, lo mencionábamos hace rato, es complementario, es necesario, tiene sus méritos, tiene sus ventajas, tenemos que utilizarlos. Pero la verdad es que la radio, a mí por lo menos me hace sentir mucho más auténtico, más natural, más vivo, ¿no? Estoy en contacto directo, sobre todo cuando estoy en el estudio, que ha sido casi toda la vida. Debo decir que, y con esto me descubro, que últimamente por lo de la pandemia, pues nos vimos obligados a hacer las cosas a distancia, ¿no? Y ya con los años y con las canas, hay cosas que parece que estás ahí y no estás. Eso es lo que estoy descubriendo hoy aquí contigo, ¿no? Pero bueno, es hacerle sentir a la gente que estás dentro del estudio, ¿no? Frente al micrófono. Y estoy loco por volver a hacerlo, porque por ahora estoy muy grabado, pero lo grabo, te repito, como si estoy con el operador tomándome un cafecito. De la radio no va a desaparecer nunca. No va a desaparecer nunca, como no va a desaparecer nunca la gaita, la música venezolana, como no se va a acabar Venezuela, como no va a morir nunca la poesía, ¿no? A pesar de algunas apocalípticas expresiones que a veces uno escucha en torno a esto último de la poesía. Así que tendremos radio para rato, Luis, @Trilla Nacional, ahí estoy. El reggaetón, la cumbia, tienen los mismos componentes de aquel tecnomerengue o de aquella cosa que llegaba y que tanto promovió Pastor López. ¿Cómo era? Es decir, aquellas cosas que pareciera que son antagónicos de la música venezolana. ¿Qué piensas tú de esta música actual? Es decir, de que nuestras juventudes, bueno, no se aboquen a buscar quizá, o no en mayoría, porque sí hay jóvenes que lo hacen, pero no la mayoría de nuestros jóvenes se aboquen a buscar la música nacional? Bueno, lo primero es que la música venezolana también es actual. Se están haciendo cantidad de cosas todos los días con la música venezolana, como tú lo señalas muy bien, hecha por gente joven. Además, todos los que hoy tienen y que seguimos siendo jóvenes, 40, 50, 60 o 70 años, muchos de ellos están cantando desde niños. Entonces, y yo hoy, en este momento, tú vas al estado de Aragua, a Maracay, estás en Cogede, busquen los videos para que vean muchachas veinteañeras cantando. Bueno, se saben todas las letras que yo no me sé, pues, de cantantes que yo estoy apoyando desde los años 80. Canciones que canta Reinaldo Armas, que canta Armando Martínez. Por supuesto, ni hablar de cosas que está haciendo Rafael Pollo Brito, más contemporáneo. Bueno, esas muchachas son que extraterrestres. No, lo que pasa es que volvemos a la frase de papá. No se puede querer lo que no se conoce, pero ellas y ellos, porque también son muchachos, ellos las conocen. Pero esos mismos muchachos que están cantando las canciones de Reinaldo, que pagan la entrada, que van allá, que zapatean, que bailan en Europa, la gaita. ¿Tú quieres una cosa más viva que la gaita? Niños y niñas adolescentes que han venido a través de la municipalidad y de la región haciendo gaita y ganando festivales. Entonces, ¿quieres algo que nos indique que todo eso está vivo? Bueno, ahí está, pues. Ahora, ¿qué ocurre? Que esta gente que tú lo ves en la gaita y que lo ves también en el joropo, también disfrutan del reggaetón.
no hay problema, pues, y disfrutan del vallenato. Y yo no tengo ese complejo y ese prurito, ¿no? Todos cabimos. Entonces, hay música buena, hay música mala según el gusto del consumidor. Yo no soy músico profesional, ¿verdad? Bueno, me gusta componer, hago algunas cosas por allí, que otro día hablaremos de eso, pero me gusta cantar y he estado en grupos corales, o por lo menos en una en particular, pero hay que disfrutar el momento. Si es bueno, se queda. Así decía Gilberto Correa, si el programa es bueno de televisión, ya pasa de un año. Si no, en el primer año lo más probable es que salga del aire. Esas son palabras de Gilberto Correa, amigo de mi viejo y el papá de él también, ¿no? Por cierto, salud y saludo para Gilberto. Entonces, ¿qué ocurre? Maestro, pues, que si no lo nombré, lo nombro ahora, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? No podemos andar con complejo, hablando mal de un ritmo del otro, no. Lo que sí tenemos que decir es la verdad. Tenemos que competir en igualdad de condiciones. O sea, tienes que darle la oportunidad a nuestros cantantes, a nuestra música, que suenen. Por ejemplo, en el caso venezolano en la radio, yo siempre he creído que debe legislarse, y se ha hecho, pero la norma debe respetarse. No que la letra con sangre entra, decían antes. No, yo no creo en eso. Es una cosa loca, pero sí creo que la ley debe respetarse. Entonces, si no cumplen de manera espontánea con esa necesidad que tiene el pueblo venezolano de escuchar la música venezolana de siempre, la de ahora, la que está por venir, entonces hay que aplicar la norma, la ley, la constitución, el reglamento, en fin, la normativa del rango que sea, la ordenanza, porque si no entras de alguna manera, digamos voluntariamente, entonces entras por el aro a través de una sanción. Y por eso algunos están mal que bien cumpliendo. Pero también hay que chequear, porque entonces todos los días repiten las mismas canciones en el mismo horario, como para eso cumplir. Y la gente quiere que que dejen el secuestro, porque yo creo que hay un secuestro en algunas instancias de algunos medios de la música de calidad en general. No solo música venezolana, hay música latinoamericana bellísima, música norteamericana hermosa, música francesa, música de Portugal, etcétera, de Italia. Pero entonces nos quieren condenar por la industria de la transculturización, la llamada industria cultural, a solo un asunto, ¿no? Un tubo, lo que el mercado quiere imponer, los dueños de algunos paquetes, ¿no? Entonces, eso hay que decirlo, ¿no? Eso hay que decirlo. La gente en general quiere otra cosa. No es necesario que uno sea un intelectual, un filósofo famoso, que tenga muchas profesiones. No. La gente en general tiene buen gusto y quiere escuchar cosas buenas. Como por ejemplo lo que tú haces, que soy un fiel oyente de hace rato, no me lo pierdo. Gracias. Ángel, Alexis, nos toca despedirnos a todos los que nos escucharon. De verdad, quiero que este saludo de admiración que te brindo sea una manera de tomar la voz de todos los que estamos ahorita conectados, y que te queremos decir que no descanses de mostrarnos esa trilla nacional. Que por favor continúe tu trabajo en la radio y que busquemos la manera de inmortalizarlo en los medios de comunicación digitales. Es decir, vamos, todo lo que tengas grabado, ojalá pueda llegar a YouTube, ojalá pueda llegar a las plataformas de podcast, para que las nuevas generaciones puedan también escucharlo. Ahora que tenemos estos medios para fijar la radio, ¿no? Antes quedaba como en el aire y ahora tenemos la posibilidad de fijarla. Gracias por esta oportunidad. Gracias a nosotros. Muchas gracias. Y a los que nos escucharon, les recuerdo que estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, con muchísimo, muchísimo cariño. No me queda más que pedirles que por favor sean felices, lean poesía.